Hola, soy Elizabeth Bernal y voy a empezar a hablar acerca de la unidad número 1 con el tema de inferencia a partir de dos muestras. Esto es de la materia de estadística inferencial número 2 a cargo del profesor Juan Morales. Ok, tenemos que la inferencia a partir de dos muestras tiene como objetivo el Tiene como objetivo someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Para esto tenemos un primer ejemplo que vamos a estar abordando acerca de la inferencia de dos proporciones y dice que las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles según datos de Who Wants Airbags de Meyer y Finney Change, volumen número 18, número 2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles que están equipados con bolsas de aire. Entonces aquí nos proporcionan los datos de las muertes que ocurrieron en los ocupantes que iban en autos que tenían bolsas de aire y nos da una cantidad de 41 muertes. El total de ocupantes fueron, en este caso, 11.541. Las muertes de ocupantes de automóviles que no tenían bolsas de aire fue de 52, en un total de ocupantes de autos que no tenían bolsas de aire de 9.853. Estas son las muestras que se están utilizando para hacer los datos. Entonces, para analizar esta información, vamos a utilizar Minitab con un nivel de significancia 0.5 y aquí lo que vamos a someter a prueba es la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles que tienen bolsas de aire. O sea que mueren menos personas cuando un auto tiene bolsas de aire. Okay. Entonces ya tenemos aquí el ejercicio. Vamos a ir a la sección de estadísticas. Vamos a seleccionar la estadística básica de dos proporciones porque estamos hablando de dos muestras. Una para sin autos con bolsas de aire y otra para autos que no traen bolsas de aire. Entonces, en estadísticas básicas, estadísticas básicas, dos proporciones. Estadísticas, dos proporciones. Aquí ya tenemos los datos de la tablita que teníamos en el PowerPoint que está acá, donde están las muertes de ocupantes, el número total de ocupantes, 41, 52, aquí está. Entonces nos va a abrir esta tabla, este cuadro de diálogo en el que vamos a introducir la opción de datos resumidos porque ya tenemos aquí los dígitos de cada uno, entonces es lo que nos interesa. Entonces le vamos a poner para la muestra número 1, que es con bolsas de aire, tenemos que son 41 eventos que han ocurrido y el número de ensayos que sería de 11.541. Para la muestra número 2
tenemos que son 52 personas que fallecieron de una muestra de 9.853. Vamos a ir a las opciones. Tenemos que la diferencia es igual a la proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra número 2. En el ejercicio nos piden que utilicemos un nivel de significancia de 0.05. Entonces vamos a escoger al 95% el nivel de confianza. La diferencia hipotetizada va a ser de 0. La hipótesis alterna nos dice el enunciado. La tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Entonces la diferencia es menor a la diferencia hipotética en los casos ocupados con bolsas de aire. Vamos a esperar a que nos arrojen los resultados. Ok, aquí tenemos en la muestra número 1 el número de eventos que han ocurrido, 41 de un total de 11.541. Aquí tenemos para la muestra número 2. Aquí tenemos el límite superior. Y nos fijamos, estos son los mismos datos que tenemos acá. El valor de P es 0.03 y acá también tenemos 0.03. Y tenemos que P es la proporción donde la muestra 1 es igual al evento. La P es la proporción a la muestra número 2 que es igual al evento. Y la diferencia es entre el evento 1 menos el evento número 2. Tenemos una diferencia de menos 0.0017. Y tenemos la hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. El valor de P nos da 0.03. El nivel de significancia es de 0.05. Entonces, como el valor de P es menor al valor de la significancia, vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula decía que en los automóviles equipados, entonces por consiguiente determinamos que en los automóviles que están equipados con bolsa de aire, la proporción de muertes de sus ocupantes es menor a la proporción de automóviles que no usan bolsas de aire. Ahora vamos a ver este otro ejercicio para el tema de inferencia a partir de dos proporciones. En este ejercicio tenemos que la moralidad y el matrimonio. En una encuesta del Pew Research Center preguntó a sus elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación, y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Ahora nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Entonces esta va a ser nuestra hipótesis. El porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres. La pregunta que nos plantea es: ¿parece haber una diferencia en la forma en la que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema? Para esto
necesitamos introducir en Minitab, al igual que en el ejercicio anterior, la cantidad de hombres que participaron, la cantidad de mujeres que participaron y la cantidad de hombres y mujeres que estuvieron de acuerdo con la afirmación. Sometemos a prueba la significancia de 0.5 y encontraremos si tienen o no nivel, si difiere el porcentaje de hombres y de mujeres. Entonces ya tenemos aquí la información. Aquí vamos a poner a favor. Están 347 mujeres de 386 encuestadas y 305 hombres de 359. Están a favor de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. Entonces, vamos a ver estadísticas básicas a dos proporciones. Esperar a que mi tab lo abra. Entonces aquí ya vamos a seleccionar datos resumidos porque ya tenemos la cantidad de la muestra de hombres y de mujeres. Entonces para la muestra número 1, que es el de mujeres, vamos a introducir estos valores de aquí: 347, 386. En la muestra número 2, que son los hombres, son 305 y 359. Dentro de las opciones, en el ejercicio nos están pidiendo un nivel de significancia de 0.05, por lo que aquí vamos a seleccionar al nivel de confianza del 95%, tomando en consideración que la diferencia es igual a la proporción de muestra 1 menos la proporción de la muestra número 2, con unas diferencias hipotetizadas al 0.0. La hipótesis alterna difiere de la del hombre. La hipótesis alterna A es diferente a la del hombre. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos los resultados. Aquí está el procedimiento. Vamos a estadísticas básicas, dos proporciones. Producimos los datos. Aquí está. Entonces tenemos que la muestra pues son 386, la muestra número 1 de mujeres, de las que estuvieron de acuerdo con la afirmación 347, aquí está la muestra de hombres 359, los que estuvieron de acuerdo con la afirmación 305, y tenemos una diferencia de 0.0493, un límite superior para el 95% de 0.08, y tenemos con la aproximación normal exacta de Fisher un valor de P, aproximación normal de 0.979. Entonces, como tenemos un nivel de significancia de 0.5 y la P vale 0.97, aceptamos la hipótesis nula, por lo que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo, era la pregunta que teníamos. Y la respuesta es que parece no haber una diferencia en la forma en la que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Ok, vamos a pasar ahora a la inferencia acerca de dos medias, pero con respecto a muestras que son independientes. Tenemos que la definición de dos muestras que son independientes, podemos decir que dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera
con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. En un ejemplo tendríamos datos de antes o después. O si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Para esto tenemos aquí el ejemplo para muestras independientes, el ejemplo que corresponde a los hombres hablan tanto como las mujeres. En un encabezado de US Today que se afirma, los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refiere a un estudio del número de palabras que los hombres y las mujeres pronuncian en un día. A continuación, se presentan los resultados del estudio. Según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? Damel et al. Science, volumen 317, número 5834. Hay que utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Entonces esto va a ser la hipótesis. Los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y hay que considerar para este análisis los resultados de la media. El mismo número de palabras utilizando la media. La pregunta que nos hace, ¿parece haber alguna diferencia? Y también nos pide que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia. Tenemos aquí que el número de palabras pronunciadas en un día por los hombres son, en una muestra de 186, la media de 15.668.5 con una desviación estándar de 8.632.5. Y para las mujeres tenemos una muestra de 210 y tenemos una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. Entonces vamos a pasar a mitad a T de dos muestras. Vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a cerrar. Vamos a esperar a que se abran. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a ir introduciendo los datos. Una vez que tengamos el programa listo, vamos a seleccionar una vez más los datos resumidos y vamos a vaciar los datos que ya tenemos en la tabla donde está el número del tamaño de la muestra. Aquí tenemos la media y aquí tenemos el valor que ya tenemos en la tablita de la desviación estándar. Tenemos ya el 3. Ok, vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a sacar la T de dos muestras y le vamos a decir que queremos los datos resumidos porque ya los tenemos en la tablita. En esta tableta que está aquí. Entonces, aquí tenemos ya la muestra de 186, la otra muestra es de 210, 15.668, que es la media, .5, la otra media 16.215, la desviación estándar 8.632.5 y 7.300.
301.2. Son los datos que tenemos en el ejercicio que nos están asignando. Vamos a ir a opciones y vamos a seleccionar la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo. Entonces, al nivel de significancia, 95 porque nos daba el 0.05 y la diferencia es diferente a la diferencia hipotética. Entonces, vamos a obtener esto. Aquí tenemos ya los valores que introducimos para la muestra número 1. Son 186, 210 hombres, mujeres. Las medias de 15.669, ya redondeó mi mitad. Y las desviaciones estándares que teníamos en el enunciado de 7.301. Aquí está. Tenemos los errores del estándar de la media de 633 y de 504. Tenemos una diferencia de menos 547 y un IC de 95% para la diferencia en el intervalo de menos 2137 a 1044. Tenemos un valor de P de 0.05. Aquí tenemos ya la interpretación. Entonces en el ejercicio nos pide que hagamos este comparativo, este ejercicio con un nivel de significancia de 0.5. El valor de P que obtuvimos es de 0.5. La hipótesis nula es que hay igualdad y la hipótesis alterna es que hay una diferencia. Entonces vamos a aceptar la hipótesis nula de acuerdo a lo que nos ha arrojado aquí los resultados. La pregunta que tendríamos es si los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras. Entonces llegamos a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. Tenemos un intervalo de confianza que al pasar por 0 es posible que exista la igualdad. Aquí tenemos el intervalo de confianza y vemos que en la campana de Gauss va de menos 2137 pasando por 0 a 1044. Entonces no están tan separados los datos de hombres y de mujeres, entonces no es suficiente para determinar que hay una diferencia en la cantidad de palabras que dicen tanto los hombres como las mujeres. En el siguiente ejercicio, distancia de frenado de autos, se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Hay que utilizar un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Hay que construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces vamos a hacer un intervalo de confianza y la afirmación que vamos a someter a prueba es que la distancia de frenado de los automóviles de 4 es mayor que la de los de 6, con un nivel de significancia del 0.5. Okay. Vamos a ir a la T de 2 muestras. Aquí ya puse los datos. Distancia de frenado de los autos. Para el de 4 cilindros tenemos una muestra de 13 automóviles. Frenado a 137.5, es una media.
con una desviación estándar de 5.8 pies. Los otros son 12 automóviles de 6 con 136 pies, .3, y una desviación estándar de 9.7. Entonces, vamos a ir a Minitab. Vamos a utilizar el Minitab. Y en estadístico, es tipo básica. Entonces aquí tenemos ya los datos de la tablita que tenemos aquí, que introducimos de los autos de 4 y 6 cilindros. Okay. La muestra 1 va a ser los autos que tienen 4 cilindros y la muestra 2 va a ser los de 6 cilindros. Entonces por eso aquí tiene 13 y aquí tiene 12. Aquí son la media de 137.5, la otra media de 136.3, la desviación estándar de 5.8 y la otra desviación de 9.7. Entonces vamos a ir a opciones. Aquí tenemos la diferencia, que es igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, con un nivel de confianza del 95%, y la diferencia es diferente a la diferencia hipotética. Este no lo vamos a usar, el de varianzas iguales. Entonces tenemos este resultado. Tenemos una muestra, aquí tenemos los datos que introducimos de las muestras. Tenemos un error estándar de la media para la muestra número 1 de 4 cilindros de 1.6 y para el de 6 cilindros de 2.8. Tenemos un intervalo de un menos 5.61 y 8.01 con una diferencia de 1.20 y un valor P de 0.715. Entonces, vamos a la interpretación. Tenemos un nivel de significancia de 0.05, un valor de P de 0.715. La hipótesis nula es que el de 4 cilindros tiene una media de frenado mayor que el de 6 cilindros, y la hipótesis alterna es que son iguales. Dados los resultados entre el nivel de significancia y el valor de P, tenemos que entonces hay que aceptar la hipótesis nula. La pregunta que teníamos era que si la distancia de frenado de los automóviles de 4 cilindros era mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Encontramos entonces que la evidencia no es suficiente para rechazar la hipótesis nula de que la distancia media de frenado de los autos de 4 es mayor que la de los de 6. Para esto tenemos que el intervalo de confianza de menos 5.61 a 8 pasa por 0, lo que abre la posibilidad de que exista una diferencia entre las distancias de frenado según los cilindros del automóvil. Ahora vamos a ir a la inferencia acerca de dos medias con respecto a muestras dependientes. Dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antecedentes de antes o después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Para esto tenemos ejemplo y es acerca de la calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación, se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema según datos de US Today. El nuevo sistema de calificaciones se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Nos pide por consiguiente que utilicemos un nivel de significancia de 0.01
y que sometamos a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al nuevo sistema de calificación. Entonces, vamos a obtener un intervalo de confianza. Vamos a utilizar el nivel de significancia 0.1 y la afirmación es de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas. Bueno, primero vamos a ver que se vaya abriendo el archivo. Entonces tenemos que ahora vamos a hacer estadísticas. Vamos a ir a la prueba de T pareada y vamos a introducir cada muestra en su columna, porque ya tenemos la información de cada uno de estos sistemas, tanto del antiguo como el nuevo, en columnas. Vamos a utilizar el nivel de confianza del 99% porque nos está diciendo que es al 0.01 y la hipótesis alterna va a ser que la diferencia va a ser mayor a la diferencia hipotética. Ok, entonces aquí ya tenemos las mediciones del antiguo sistema de calificación y aquí tenemos las mediciones del nuevo sistema de calificación para el ejercicio del combustible en carrera y ciudad con el nuevo y el viejo sistema de calificación. Entonces nos vamos a ir a estadísticas básicas y a la prueba de T pareada. Vamos a seleccionar, cada muestra está en una columna porque es así como tenemos la información. Y para la muestra número 1 va a ser el antiguo sistema de calificación. Y para la muestra número 2 va a ser el nuevo sistema de calificación. Doble clic y ya se ponen los datos. En opciones, pues al 99% porque es 0.01. Y la diferencia hipotética va a ser mayor la diferencia a la diferencia hipotética. La razón es porque el antiguo sistema era más elevado que el nuevo. Ok, aquí tenemos ya entonces los resultados. Tenemos el nuevo sistema que tiene un error estándar de 1.20 y el antiguo de 1.20 y el nuevo tiene un error de 1.05. Tenemos la media de 2.35, una desviación estándar de 0.74. Tenemos el error estándar de la media de 0.16 y un límite inferior para el 99% de la diferencia de 1.92. Para esta prueba tenemos un valor de P de 0.00. Ahora vamos a hacer la interpretación. El nivel de significancia que nos pide el ejercicio es 0.01, el valor de P que obtenemos 0.0. La hipótesis nula pues dice que ambas medias son iguales y la hipótesis alterna, la media de la manera de calificar anterior era mayor. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula porque 0.00 es menor que 0.01. A la pregunta de las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, vamos a contestar que hay una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales. La media del anterior sistema de calificación es mayor a la del nuevo sistema. Aquí lo podemos ver. La media del anterior sistema de calificación es de 22.7 y la del nuevo sistema es de 20.35. Ok. También para obtener la cuestión de la media del intervalo de confianza, vamos a estadística básica y aquí
vamos a las opciones y le vamos a poner diferencia es diferente entre la diferencia hipotética. Esto nos va a arrojar el intervalo de confianza de 1.873 y 2.8, que es lo que tenemos ya aquí. Entonces, el intervalo de confianza, al no pasar por 0, es posible que no exista esta igualdad. Okay. Vamos a pasar al siguiente ejercicio de dos muestras dependientes. Es con respecto al costo de reparación de los automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes autos después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Hay que construir un intervalo de confianza del 95% para la medida de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Entonces es la diferencia de costos de reparación de enfrente o atrás. Hay alguna diferencia y hay que determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Aquí tenemos ya los costos de reparación frontal y trasera. Aquí están los precios en dólares de los diferentes modelos. Vamos a ir una vez más a estadísticos, a T pareada, y vamos a introducir las columnas de información correspondiente para obtener los resultados. Entonces, aquí tenemos ya los costos de reparación frontal y trasera. Y tenemos aquí la información de los dólares que ha costado cada uno de los diferentes modelos. Estadísticas de pareada. Y vamos a la muestra que está en columna. Seleccionamos esta. La muestra número 1 es la reparación frontal, que tenemos ya aquí precargada. Y esta es la reparación en la muestra 2 trasera. Vamos a ir a las opciones y vamos a tener un nivel de significancia. Nos pide el 0.5 del 95%. Entonces son diferentes. La hipótesis alterna, son diferentes entre la diferencia y la diferencia hipotética. Y tenemos aquí entonces ya los datos. 0.229, que es el mismo que tenemos acá. Pues vamos a la otra tablita aquí para hacer la decisión. Entonces tenemos que al nivel de significancia de 0.05 obtenemos un valor de P de 0.229. La hipótesis nula es que ambas medias son diferentes. Y la hipótesis alterna es que ambas medias son iguales. Hay que rechazar la hipótesis alterna, ya que 0.05 es menor que 0.229. La pregunta es si hay alguna diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal o la trasera. Entonces encontramos que hay una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna de que las dos medias son iguales. Y tenemos el intervalo de confianza. Al pasar por 0 es posible que exista la diferencia en costos de reparación frontal y trasera. Para el intervalo de confianza vamos a la cuestión de opciones. Así aquí está. Sí, ya lo tenemos. Aquí está. Como era desigual, ya no los estaba, ya no lo arrojó, ya no era necesario cambiar la decisión en la cuestión de la hipótesis. Ahora vamos con la comparación de la variación de dos muestras.
El objetivo de esto es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comprobar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Para ello tenemos el primer ejemplo acerca de conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas, número por MM3 de hombres y mujeres elegidos al azar. Según estudios del National Health and Nutrition Examination Survey, los controles bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Hay que utilizar el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Para ello, vamos a ir a estadísticas. Bueno, primero vamos a ir abriéndolo para que se vaya. Okay. Ok, entonces vamos a ir a la sección estadísticas básicas, dos varianzas. Vamos a escoger la información en cada una, como se muestra en cada una de las columnas, para hombres o para mujeres, porque son las pruebas en caso de hombres y mujeres. Y vamos a tener el nivel de confianza al 95. La hipótesis alterna va a ser que la relación va a ser diferente a la relación hipotética. La relación hipotética va a ser 1. Aquí está. Entonces aquí tenemos ya la información de hombres y de mujeres. Vamos a estadísticas, a dos varianzas, y vamos a seleccionar de estas opciones que cada muestra está en su columna. En la muestra número 1 va a ser la muestra de las mujeres y la muestra número 2 va a ser la información de los hombres. En gráficos vamos a dejar todas marcadas y en resultados dejaremos todas marcadas. En las opciones tenemos el nivel de confianza 95%, la relación hipotética es que es 1 y la hipótesis alterna es la relación que es diferente a la relación hipotética. Entonces, una vez hecho esto, nos arrojan estas tablas. Aquí podemos ver que están dispersos los datos, pero alcanzan a estar muy parejos con los datos de los hombres. La dispersión están los datos de los hombres más juntos y los de las mujeres están un poquito más separados, pero siguen estando muy similares. Igual aquí, ¿no? Los hombres y las mujeres pues prácticamente están muy cerca unos de otros. Entonces tenemos los datos de las mujeres están más dispersos, por lo que podemos decir que tienen una desviación estándar mayor. En las tablitas que ya sacamos. Entonces tenemos aquí ya la información que está en mi mitad para hacer el análisis. Tenemos que el nivel de significancia que nos piden es de 0.05, el valor de P que estamos obteniendo es de 0.345. La hipótesis nula es que ambas desviaciones estándar son iguales y la hipótesis alterna es que ambas desviaciones estándar son diferentes. Entonces encontramos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con las mismas desviaciones estándar, sería la pregunta. Y entonces podemos inferir en base a los datos estadísticos obtenidos que de acuerdo
a ello no hay evidencia suficiente que nos lleve a suponer la diferencia entre ambas. Ahora tenemos la diferencia de dos muestras por la variación en el ejercicio de discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito. Según datos del Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination de Barry y Boland, American Statistician, volumen 58, número 2. Hay que utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con las mismas desviaciones estándar. Vamos a ir similar a la sección de varianzas, dos varianzas, y vamos a introducir el nivel de significancia en 95.5, una hipótesis en relación al 1, y la hipótesis alterna sería la relación que es diferente a la relación hipotética. Entonces, aquí estamos ya. Aquí están los solicitantes. Ya nos dan la información que tienen éxito y los que no. Entonces, vamos a estadísticas. Ok, sí es en el de varianzas. Y tenemos entonces que cada muestra está en su columna. Tenemos ya la información por columnas. Cada muestra está en su columna. Y entonces vamos a poner aquí de la muestra 1, solicitantes sin éxito. Y de la muestra número 2, solicitantes con éxito. En opciones vamos a poner la relación es diferente en relación a la hipótesis. La relación hipotética es 1, el nivel de confianza es 95. Seleccionamos todas las gráficas y le pedimos que nos dé todo este tipo de resultados. Entonces, tenemos aquí ya los datos que también están un poco dispersos. Y aquí también podemos ver la dispersión de los resultados. Vamos a analizar los resultados de por acá. Relación estimada de 1.22 y el valor de P de 0.29 y el intervalo al 95% para la relación usando este Levene es de 0.85 y 2.43. Entonces vamos a hacer la decisión. Tenemos aquí ya la información y tenemos que el nivel de significancia de 0.05 tiene un valor de P de 0.292. La hipótesis nula nos dice que ambas desviaciones estándar son iguales. La hipótesis alterna que ambas desviaciones son diferentes. Entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula porque 0.05 es menor que 0.292. A la pregunta de ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar, le podríamos contestar que de acuerdo a los datos parece que no existe evidencia suficiente para determinar que ambas desviaciones estándar son diferentes. Ahora vamos a pasar a la aplicación de los conocimientos que acabamos de adquirir en el campo laboral. Entonces, para el tema de inferencia a partir de dos proporciones, tengo el ejemplo de que en la siguiente tabla se incluyen los resultados de una muestra aleatoria simple de pacientes del asiento. Está muy listo.
Bueno, el punto es que son pacientes con diabéticos, que es la cantidad de personas que fallecen, que están recibiendo y que no están recibiendo tratamiento. Vamos a ir a minuta. Vamos a esperar a que se abra. Entonces aquí tenemos la cantidad de pacientes que tienen un diagnóstico de diabetes es de 2.154 y de ellos están recibiendo tratamiento 81. En el caso de los pacientes diabéticos que no están recibiendo tratamiento, que han fallecido, son 92 de 832. Entonces, vamos a ir a estadísticas básicas. ¿Cuál era la opción? Ya se me olvidó. Estamos en dos proporciones. Básicas, dos proporciones. Entonces aquí tenemos ya los datos para el tema 9.2, que sería el número en datos resumidos, porque ya tenemos la tablita aquí. El número de eventos es de 81. 81 personas que fallecieron con diagnóstico de diabetes y que estaban recibiendo tratamiento, de 2.154, y de 832 pacientes que recibieron el diagnóstico de diabetes que no recibieron tratamiento, fallecieron 92. Tenemos el nivel de significancia del 0.05, por lo que lo vamos a dejar en 95. Y tenemos que la diferencia en la hipótesis alterna es menor a la diferencia hipotética. O sea que mueren más personas con tratamiento o sin tratamiento. Obtenemos el valor de P. Y aquí tenemos ya la información, el valor de P, para hacer el análisis. Tenemos que en un nivel de significancia que nos pide el enunciado de 0.05, tenemos un valor de P de 0.00. Como 0.05 es mayor a 0.00, rechazamos la hipótesis nula y tenemos que la mortalidad de los pacientes es menor en el caso de estar recibiendo tratamiento médico para la diabetes. Ok, tenemos ahora de inferencia a partir de muestras para muestras independientes. La pregunta sería: ¿los hombres tienen diabetes tanto como las mujeres? Y de acuerdo a los datos obtenidos en un estudio del número de pacientes de hombres y mujeres que padecen diabetes, hay que utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres padecen en un mismo número de diabetes
y considerando la media para este análisis. Ahora hay que preguntarnos si hay alguna diferencia y hay que construir un intervalo de confianza. Aquí tenemos ya la tablita de información que vamos a meter aquí. Mitad. Entonces aquí ya tenemos la información. 286 sería el tamaño de la muestra, la otra es de 310, la media 5666, 6215, 632 la desviación estándar y 301. Entonces vamos a ir a opciones. El intervalo de confianza el 95%, la diferencia hipotética de 0 y la hipótesis alterna es la diferencia desigual a la diferencia hipotética. Aceptamos y obtenemos esta información. Tenemos un error estándar de la media para la muestra 1 de 37 y para la muestra número 2 de 17, un intervalo de menos 627.8 y menos 466 y un valor de P de 0.06. Esa información la pasamos para acá para hacer la decisión. Y entonces tenemos que el nivel de significancia es 0.05 que nos pide el ejercicio y un valor de P de 0.00. Entonces, como 0.05 es mayor que 0.00, tenemos que la hipótesis nula es que hay igualdad y la hipótesis alterna es que hay diferencia. Por lo consiguiente, rechazamos la hipótesis nula. A la pregunta de los hombres y las mujeres padecen en mismo número de diabetes considerando la media, no hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que las dos medias son iguales y el intervalo de confianza al no pasar por 0 es posible que no exista esa igualdad. Por este intervalo de confianza podemos inferir que no. Ahora, para la inferencia a partir de dos muestras dependientes, hay que hacer la calificación en base al consumo de electricidad de aire acondicionado. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de electricidad en kilowatts combinados durante el verano y la primavera de diferentes aparatos de aire acondicionado en el hospital, que otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema que se está implementando. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Hay que utilizar un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Hay que determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo y el nuevo sistema de calificación. Entonces aquí tenemos los kilowatts hora que se gastan en el antiguo sistema de calificaciones del aire acondicionado y en el nuevo sistema de calificaciones del aire acondicionado. Entonces vamos a ir a estadísticas y era acuerdos, la lente pareada. Y vamos a escoger cada muestra en su columna porque aquí está la información de los kilowatts hora que se consumen. La muestra número 1 va a ser del sistema antiguo de calificación y la muestra 2 del nuevo sistema de calificación. Para la cuestión de las opciones vamos a marcar el intervalo de confianza al 99%, 0.01
y vamos a obtener que la diferencia es mayor que la diferencia hipotética, porque dice que las temperaturas, las calificaciones anteriores son más altas. Eran más elevadas que el nuevo sistema. Entonces vamos en aceptar y aceptar. Con esto obtenemos el error estándar de la media. Para el antiguo sistema era 2.2, para el nuevo de 2.24, una media de 2, una desviación estándar de 1.97, un error estándar de la media de 0.435, un límite inferior al 99% de la diferencia de 0.89 y un valor de P de 0.09. Aquí tenemos ya esa información. Entonces tenemos que el nivel de significancia de 0.01 y un valor de P de 0.00, que es el que estamos obteniendo acá. La hipótesis nula es que ambas medias son iguales. La hipótesis alterna es que la media antigua es mayor. Por consiguiente rechazamos la hipótesis nula porque 0.00 es menor a 0.01 y las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que el nuevo. Ya sería la pregunta. Y tenemos que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. La medida del anterior sistema de calificaciones es mayor a la del nuevo sistema. Para determinar el intervalo de confianza, lo que hay que hacer es en el estadístico, vamos a cambiar la hipótesis. La vamos a dejar que es diferente a la hipotética. Entonces aquí ya nos va a dar el intervalo de confianza 0.75 y 3.24, que es el que está aquí. Y entonces el intervalo de confianza, al no pasar por 0, es posible que no exista esta igualdad. Entonces ahora vamos con el conteo de glucosa. A continuación se incluyen muestras de conteo de glucosa, número por miligramos decilitro, de hombres y mujeres elegidos al azar. Los conteos altos de glucosa pueden ser un indicativo de diabetes, mientras que los controles muy bajos aumentan el riesgo de una hipoglucemia. Hay que utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de glucosa con la misma desviación estándar. Entonces vamos a ir a las de pruebas de dos varianzas. Entonces vamos a hacer estadísticas básicas y a prueba de dos varianzas. Para esto ya tenemos aquí los datos cargados de los hombres y las mujeres de las mediciones de glucosa que se han obtenido en las consultas que se están dando cuando se afilian al seguro. Entonces tenemos que cada muestra está en su columna, como ya vimos. La muestra número 1 va a ser los datos de las glucosas de mujeres y la número 2 las glucosas de hombres. Vamos a opciones, vamos a hacerlo al 95% porque es lo que nos piden. Aquí la hipótesis que tienen conteos de glucosa con la misma desviación estándar. Entonces la hipótesis alterna es que sería diferente la relación entre la relación hipotética. Aquí va al 95%. La relación hipotética es A1. Gráficas todas seleccionadas y los resultados, todo tipo de resultados. Entonces obtenemos aquí vemos una gran dispersión de datos. Aquí también vemos que los datos están dispersos y aquí, a pesar de la dispersión, vemos que no alcanzan a ser tan dispersos. Más claramente tenemos una varianza de 52.13 para la muestra de mujeres y 34.62 para la de hombres. Tenemos una relación estimada de 1.23, un intervalo de confianza al 95%, de 0.84 y 2.17. Tenemos entonces que el valor de P es 0.279.
Pues vamos a hacer la decisión. Entonces nos piden un nivel de significancia de 0.5, un valor de P obtuvimos de 0.279. La hipótesis nula nos dice que ambas desviaciones estándar son iguales y la hipótesis alterna es que ambas desviaciones son diferentes. No encontramos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que 0.05 es menor que 0.279. Ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar, sería la pregunta que nos estamos haciendo. Y tenemos que, de acuerdo a los datos, parece que no existe evidencia suficiente para determinar que ambas desviaciones son diferentes. Y bueno, entonces de momento eso sería todo de mi parte con respecto a la aplicación de las herramientas estadísticas de la calidad al campo laboral.